Entonces empezamos. Hoy nos toca hacer pardeamiento enzimático. Lo bueno de este tema es que es una continuación del tema de enzimas que hemos visto la semana pasada y de proteínas que hemos visto la semana pasada. Y entonces vamos a seguir hablando de enzimas y de proteínas. La parte teórica de hoy es pequeña, solo tenemos 19 diapositivas, así que vamos a ir despacio porque hay un poquito de reacciones químicas que necesitan explicarse. Entonces empecemos con una introducción. Miren aquí. Estos son paltas. En la fotografía de la izquierda tenemos una palta de un color distinto y en la fotografía de la parte derecha tenemos otra palta, o sea, el mismo producto, pero con el color que se mantiene. Según esta información, es el día 10, o sea, 10 días después de haber cortado la palta. ¿Qué ha pasado en el caso de la izquierda? ¿Qué ha sucedido con la palta de la izquierda? Lo que ha pasado aquí es que ha habido una especie de oscurecimiento. Y como ustedes saben, en el caso de la palta, su proceso de oscurecimiento es así. Miren, esto es en función a las horas. Este ni bien está cortada. Este es a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas y a las 5 horas. Este oscurecimiento tiene una explicación bioquímica. Y mientras investigaba para la clase de hoy, encontré esta fotografía. Miren, esto es lo natural, ¿ya? Esto es lo que sucede en todos los alimentos, bueno, en la mayoría de alimentos que vamos a ver hoy, que tienen explicación del por qué. Por ejemplo, cuando partimos un limón o cuando partimos una naranja, no sucede este fenómeno. Y eso tiene una explicación. Miren esta fotografía. Es una manzana cortada, pero solo una parte tiene el oscurecimiento normal. Ustedes saben que cuando las manzanas se dejan al, al aire libre después de cortadas, empiezan a oscurecerse y a netearse. Pero aquí hay algo diferente. ¿Qué creen que ha pasado con este producto para que solo una parte de la manzana esté oscurecida y la otra se mantenga con el color característico después de cortarla? Le han echado limón. Ya, ok, esa es una buena alternativa, muy bien. Pero hay otra idea, quiero que piensen un poco más y quiero que relacionen la ciencia actual de los alimentos con el tema que vamos a tocar hoy. Es por el contacto con el oxígeno, Claro, profesor. correcto, la parte derecha es por el contacto con el oxígeno, pero ¿por qué la parte izquierda sigue intacta? Le han echado algún preservante, ácido cítrico, sorbate de potasio, algo así. Ya, ok, esa es una muy buena respuesta, pero no es la respuesta a la pregunta original. Piensen en algo más que eh, añadir aditivos. Mm, una fue cortada con algún objeto metálico y el otro fue así roto, cortado con un cuchillo de plástico, algo así. Y ya podría ser también una buena respuesta. Entonces, miren, las respuestas que ustedes han dado son de dos tipos. Uno, añadir aditivos, que es correcto, eso es lo que se hace para evitar el pardeamiento. Y otro sería la presencia de metales. Ustedes saben que el cobre es un cofactor que ayuda a la pigmentación de la pulpa de muchas frutas y verduras.
Este caso es bien particular. ¿Por qué? Porque esta manzana es transgénica y esta manzana ha sido elaborada eliminando las enzimas que producen el pardeamiento enzimático, de manera que cuando se corte, esta parte siempre va a quedar así. Entonces, este artículo lo he colocado aquí por si alguno de ustedes quiere investigar más. Está en esta página que está al pie de la fotografía. Es interesante que ahora, em, por métodos transgénicos y biotecnológicos, se pueden hacer frutas que ya no se oscurezcan. Es decir, Profesor, póngale otro color al link para poder verlo. No se ve muy bien con ese color. no es necesario verlo, es necesario hacer clic nada más. Ya coloqué el, el- Ah, ya. la, la diapositiva en el aula virtual. Pero igual, dice en la página de sostenibilidadsemana.com, lo que pueden buscar en internet es cómo Estados Unidos aprueba venta de manzanas transgénicas. Es un artículo que habla sobre, allá ya hay una aprobación de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque la gente que corta algunos frutos y espera que el tiempo, bueno, lo deja a la intemperie, no quiere ver este color. Entonces ya hay manzanas que están modificadas genéticamente. Entonces, ese es lo nuevo, digamos, es lo último que ha aparecido en la tendencia de los alimentos para evitar el pardeamiento. En ese sentido, vamos a ver lo siguiente. Hoy día tenemos el siguiente logro de aprendizaje. Primero, lo que ustedes necesitan es definir en qué consiste el pardeamiento enzimático. Eso es facilito. Así como los sustratos y productos participantes en las reacciones químicas. Es decir, al finalizar esta sesión, ustedes tienen que decirme quiénes son los sustratos y quiénes son los productos. Recordemos que una reacción enzimática tiene dos componentes. A la entrada tenemos sustratos y a la salida tenemos productos. Entonces, ustedes tienen que definir bien eh, quiénes son estos sustratos dentro del pardeamiento enzimático. Y también necesitamos que ustedes puedan definir bien cuáles son las condiciones necesarias para que este pardeamiento enzimático se dé en un alimento. Entonces hay tres cosas como primer logro. Definición, componentes de la reacción y condiciones de la reacción. Tres cosas. Lo que significa que eso va a venir en su examen. Así que estén atentos, por favor. Y si tienen preguntas, con confianza. ¿Ya? Lo que más me interesa aquí es que ustedes puedan eh, aprender y conocer y entender sobre todo este mecanismo. Muy bien, entonces ese sería nuestro primer logro. Y ahora vamos al segundo. Hoy día tenemos dos logros. El segundo logro tiene que ver con explicar las consecuencias del pardeamiento enzimático en la industria de los alimentos. Por ejemplo, la pregunta siguiente. ¿El pardeamiento enzimático siempre es negativo o habrá algunas ocasiones en que el oscurecimiento de un alimento sea positivo? ¿Ustedes qué creen? Profesor, ¿a qué se refiere positivo? ¿A que no se oxida como la manzana? No entiendo eso. No. Mira, por ejemplo aquí, vemos este producto. Dime, si yo vendo paltas cortadas, ¿tú crees que una persona me podría comprar este tipo de producto, el número 5? No, No, pues No. definitivamente no. Entonces, esa sería una consecuencia negativa del pardeamiento enzimático. Es decir, un producto se oscurece y no me beneficia para la venta. La pregunta es, si todas las consecuencias del pardeamiento enzimático son negativas, ¿o habrá algún caso en el que el oscurecimiento de un producto, de un vegetal, sea positivo para la industria?
Esa pregunta la vamos a responder con el segundo logro de aprendizaje de la sesión de hoy. Entonces, primero definimos pardeamiento y luego explicamos consecuencias. Profe, Sí, y en el caso, no sé, de la paz y el plátano, cuando a veces está bien maduro y se pardea, está más dulce, pero no es más rico. claro, muy bien. Por ejemplo, mira, ten en cuenta que eh, cuando ya aparecen esas manchitas, implica que hay una maduración óptima. Entonces sí, está ¿cómo decirlo? Más apetitoso, ¿no? Más deleitable para el paladar. Sin embargo, eh, nuestra cultura occidental tiene cierto rechazo hacia las manchas. No le gusta la mancha, no le gusta lo moteado, le gusta el color uniforme. Entonces, a nivel de estética, vamos a hablar de ese tema de los plátanos de Ecuador más adelante, pero yo me voy adelantando. A nivel de estética, la gente prefiere el color uniforme en las frutas. No le gustan los colores oscuros. Entonces empezamos con el concepto. ¿Qué es el pardeamiento enzimático? El pardeamiento enzimático es una Profe, reacción disculpe de... que le interrumpa. ¿Podría abrir Ya. toda la pantalla? Este el celular no veo muy chiquito. Ah, toda la pantalla. ¿Está toda la pantalla? ¿Cómo lo estás viendo? De, mm, menos del cuarto del celular. A ver, déjame ver. Dame un segundo. Ya, ya sé lo que está pasando. A ver, déjame corregir esto. Ya, ahora sí la ves bien, ¿verdad? Sí, gracias. Ya, genial, genial. Gracias, más bien por avisarme. Miren, nadie me estaba avisando. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, eh, les decía que primero empezamos con el concepto. ¿Qué es el pardeamiento enzimático? Es una reacción de oxidación. Ante todo, es una reacción de oxidación. Si es una reacción de oxidación, va a estar presente el oxígeno, en el que interviene como sustrato el oxígeno molecular. El oxígeno molecular, cuando hablamos de catálisis, ya estamos hablando de enzimas, catalizada por un tipo de enzimas que se puede encontrar prácticamente en todos los seres vivos. Es decir, desde vegetales hasta animales. Entonces, el pardeamiento enzimático sería una reacción de oxidación catalizada, con presencia de oxígeno y con la ayuda de enzimas. También es la transformación enzimática en sus primeras etapas, y aquí vamos a ver quiénes son los otros sustratos. Son compuestos fenólicos, que serían los sustratos, y terminan en polímeros coloreados, frecuentemente pardos o negros. Este es el problema que aparece en la industria. El color negruzco le da mal aspecto a los alimentos. Ahora, quién o quiénes son la enzima responsable del pardeamiento enzimático? Vamos a ver quiénes son los culpables. Primero, y la más importante de todas, es la polifenoloxidasa. La segunda enzima responsable de este pardeamiento es la fenolasa. Y finalmente tenemos a la tirosinasa. Recordemos nomenclatura común de enzimas. El sufijo asa, el sustrato que cataliza esta enzima son los polifenoles. Aquí también tenemos el sustrato asa. El sustrato que cataliza esto serían los fenoles.
y el sustrato que cataliza la tirosinasa serían la tirosina. Y vamos a ver a uno por uno de estos enzimas en sus reacciones químicas. ¿Cuáles son las características? Entonces, miren, vamos a ver a los champiñones. Ustedes habrán consumido champiñones. ¿Cómo se descubre este fenómeno del pardamiento enzimático? Primero fue en champiñones. Cuando hay un daño mecánico como el corte, se observa lo siguiente. Entonces, este concepto de daño mecánico es importantísimo. Luego vamos a ver por qué. Hay varios tipos de daño mecánico. Uno de ellos es el corte. Entonces, cuando cortamos champiñones, ¿qué sucede? Miren, aquí tengo 4 fotografías de champiñones en el tiempo. Primero, cuando está cortado por la mitad, al minuto de estar cortado, a los 4 minutos y después a los 7 minutos de ser cortado. Entonces, noten la progresión de colores. ¿Qué ha pasado aquí a los 7 minutos? Miren esta parte de aquí. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que ni bien ha pasado ni bien ha habido contacto con el oxígeno, las enzimas presentes en la corteza del champiñón han empezado a actuar con el oxígeno del medio ambiente y ha empezado el pardeamiento de forma natural y veloz. O sea, miren, no solamente es presencia de oxígeno, sino que ha sido rápido. Así, por ejemplo, la manzana también. Ustedes dan una mordida a la manzana y la coloración del producto o de la fruta es bien rápido. Entonces, este fenómeno se descubrió primero en champiñones. Aquí están cortados a la Profesor, mitad. disculpe. Sí, Por ejemplo, yo una vez compré manzanas las verdes que estaban vendiendo las grandes, bien grandes, ya. y no se hacen así, bueno, no tienden a tener pardeamiento. Por más que la Ya. guardé en la refri, no se hizo así como, no se oxidó nada. La guardé pelada, inclusive en cuadritos en la refri también. Muy aparte Ya, de estar afuera, lo guardé en la ya. refri. Y no se hizo así, pero compré otro tipo de manzanas, las rojas, Ujú, las chilenas, ¿viste? Y ujú, esa inmediatamente se oxidó rápido. ¿Por qué ujú, sucede eso? ujú. Eso es por la presencia de algunos ácidos y algunas enzimas con mayor preponderancia en algunas frutas. Por ejemplo, hay algunos duraznos en los que tú los cortas y el pardeamiento es lento o no se da. En cambio, hay otro tipo de duraznos en los que sí se da con mayor velocidad. Entonces, eso depende de la especie de la fruta que uno utilice para la cocción, para la producción. Ese ejemplo que has dado es muy interesante porque no en todas las manzanas se da este fenómeno, pero sí en la mayoría. Otra explicación que se puede dar es que este tipo de manzanas ya tiene algún eh, tratamiento químico previo a la venta. Claro, la manzana Israel, por ejemplo, las manzanitas verdes, las chiquitas, las que sirven para los desayunos, ¿La de hay agua? algunos, no, 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 hay unas manzanas chiquitas, no sé si se le llama de agua, pero son manzanas para el desayuno. Esas, por ejemplo, hay una especie que cuando tú las cortas, no se oxida rápido, pero hay otras que ni bien haces el corte y ya empieza la oxidación, y es veloz. Profesor, ¿eso es porque es muy ácido Claro, justamente por vamos a llegar ahorita a las condiciones. Cuando hay una acidez elevada, la enzima
cataliza esta reacción, se inactiva. Entonces, pues, ¿por qué cuando le añadimos limón, por ejemplo, a la papa o a algún otro vegetal, la oxidación se detiene? Es por la presencia del pH. Un pH de un rango distinto al de la enzima hace que esta reacción no se dé, no se haga presente en las frutas. Justamente ahí vamos a llegar ahora. Por eso no quería mencionar el tema de la acidez. Pero ya que lo has dicho, digámoslo de una vez, que la acidez también juega un papel en la oxidación de las frutas. Ahora vamos a ver las reacciones. ¿Cuáles son los sustratos y las enzimas presentes en tejidos intactos? Primero, en determinados procesos siempre va a haber pardeamiento. ¿Cuáles son esos procesos? Primero, tenemos el rebanado, cortado, maceración y triturado. En todos estos procesos, generalmente va a haber pardeamiento enzimático. Aquí quiero añadir lo que mencioné en la introducción, que es el daño mecánico. El daño mecánico está asociado de manera muy directa a la presencia de pardeamiento enzimático en las cáscaras de las frutas. Ustedes habrán visto, no sé si alguno de ustedes ha conocido cómo son los plátanos que vienen importados desde Ecuador o los plátanos de calidad. O sea, aquí nada más, en cualquier mercado ven ustedes plátanos que no tienen casi ninguna mancha en la cáscara. Son plátanos perfectos. Los orgánicos, Parecidos a los orgánicos, ajá. Han visto que no tienen ninguna mancha, que son casi absolutamente amarillos. En supermercado creo lo venden, ¿no? Claro, en supermercados se venden. Entonces, Plaza la Bella, sabe Metro, y yo todas venden esas eso. cosas. Como semiverde lo Ya, venden. De miren, seda creo que son. ¿cómo se producen estos plátanos? En Ecuador hay una tecnología bien interesante. No sé si alguno de ustedes ha visto cómo se produce plátano, cómo se cosecha plátano en el Perú. Entonces, lo que se hace aquí es, sube el agricultor, le da un machetazo al brazo de plátano, el brazo cae y empiezan los golpes. Entonces, ese plátano que ha caído al suelo ya tiene daño mecánico. Aunque esté verde, ya tiene daño mecánico. Con el tiempo, Con malla, profe, con malla. claro, con malla. Lo que han hecho en Ecuador, ¿saben qué es? Es poner rieles y una especie de ganchos, de manera que hay un corte al tallo del plátano, donde está el fruto, y no cae jamás, o sea, los plátanos nunca son golpeados. O sea, tiene un sistema de rieles muy interesante, de manera que se protege de tal manera que los plátanos de esas empresas no tienen ninguna mancha. Se los trata como si, claro, muy bien, parecen carnes colgadas, ajá, con sus ganchos, y así van transportándose por rieles ya destinados hasta la fábrica, se envasan o se empacan sin daño alguno. Incluso los operarios tienen sus guantecitos, o sea, todo está bien cuidado. Y así se exporta al extranjero. Esos son los plátanos de alta calidad. En cambio, los platanitos que comemos en nuestros mercados locales son pues no chancados, malograditos. Entonces, todas las manchas negras de en el caso de plátanos, bueno, y en otras frutas también, ¿no? Paltas, manzanas. Las manchas negritas que vemos en las frutas son principalmente causa de daño mecánico, ya sea que se han aplastado o que se han golpeado. Entonces, ese daño mecánico ya baja la calidad estética del alimento, no la calidad nutricional, esa es otra cosa. La calidad estética que tiene que ver más con la venta y consumo de estos alimentos. Entonces, aquí dos ideas. Los procesos, como generalmente el corte o el daño mecánico, hacen que aparezca el pardeamiento enzimático. Siguiente, la degradación de compuestos fenólicos por acción enzimática. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es el pardeamiento? Se degradan compuestos fenólicos por acción de algunas enzimas. Esta reacción es, digamos, el resumen de todo lo que sucede en el pardeamiento. Entonces, el pardeamiento sería esta reacción de oxidación que vemos aquí.
Y estos serían los subproductos o los productos posteriores del pardeamiento enzimático. ¿Qué tenemos aquí? Fenoles que están en la superficie de las frutas, presencia de oxígeno, las enzimas que hemos visto hace un momento y como producto oquinonas. Estas oquinonas son las culpables de que su manzana cuando esté masticada tenga un color oscuro o pardo. Después, ya con el tiempo, estas quinonas se polimerizan, es decir, se juntan unas con otras y ya tenemos las melaninas, que ya son pigmentos pardos. Entonces, en síntesis, la reacción de oxidación del pardeamiento enzimático estaría en este orden. Tenemos como sustratos a los fenoles, hay presencia de oxígeno y enzimas, y tenemos a las oquinonas. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle cómo es esto de aquí. Generalmente se da en dos etapas. Ya, esto de aquí, esta imagen de aquí es un resumen muy sintetizado de lo que es el pardeamiento enzimático. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Primera etapa. Tenemos un fenol. Recuerden que el fenol, por el sufijo ol, estamos hablando de un grupo oxidrilo, es decir, de un alcohol. Aquí tenemos al grupo benceno, con su eh, doble enlace y en forma hexagonal. Y aquí tenemos a un radical. Este sería el fenol. Y aquí tenemos a la fenol hidroxilasa. Y aquí tenemos presencia de oxígeno. A la fenol hidroxilasa también se le conoce como cresolasa. Ya es su otro nombre. Entonces, cuando un grupo fenol, está en presencia de oxígeno y en presencia de esta enzima, ¿qué es lo que pasa? Este fenol se convierte en un O-difenol. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha añadido un radical oxidrilo. Miren, ¿ve? Aquí solo teníamos uno, que es el fenol. Ahora se ha convertido en un O-difenol. Hay dos radicales oxidrilo. Hasta aquí el primer cambio de pardeamiento enzimático. Segunda etapa. Tenemos el difenol, que está aquí, con dos radicales oxidrilo. Y ahora hay una presencia de catecolasa. ¿Qué hace la catecolasa? Otra vez, en presencia de oxígeno, se libera una molécula de agua. De aquí sale un hidrógeno y de aquí sale el otro hidrógeno. Y miren qué es lo que tenemos aquí. La famosísima y bendita oquinona. Estas serían las dos etapas por las cuales pasa el fenol, que está aquí, y termina en oquinona, que es lo que hemos visto aquí. Fenol, oquinona. Y la presencia de oquinona es lo que cambia de color a la superficie de un alimento. Aquí podemos ver ya dos cosas de cómo evitar el pardeamiento enzimático. Si yo quisiera evitar que los fenoles terminen en oquinona, ¿qué debería hacer? Inactivar las Muy bien, enzimas. esa sería una muy buena idea. Puedo inactivar las enzimas, estas dos de aquí, y evitaría que exista el pardeamiento enzimático. Otra opción, que no tenga que ver con las enzimas. ¿Qué debería hacer para evitar el pardeamiento enzimático? Evitar la presencia de Muy bien, oxígeno. correcto. Entonces, miren, tenemos ya dos caminos para evitar el pardeamiento enzimático. Por un lado, inactivar las enzimas, y lo vamos a ver que hay varias formas. Hay varios mecanismos que nos ayudan a inactivar las enzimas. Y el otro mecanismo que tenemos es eliminar la presencia de oxígeno. Ya, dos mecanismos que aparecen en estas reacciones. Ahora, lo malo
de las oquinonas, es decir, de estos productos de la reacción de oxidación, es lo siguiente. Estas quinonas pueden reaccionar con estos grupos de aquí, con los grupos sulfidrilo, con los grupos amino, con los grupos proteicos, es decir, con los aminoácidos de los grupos proteicos, con los aminoácidos libres y con las aminas. O sea, esta oquinona es muy reactiva. Por esa razón, la oquinona se polimeriza y se vuelve un melanina. Mm, Dentro de los sustratos naturales que están en las frutas tenemos mono, di o polifenoles. Ya, eso está en presente de forma natural en las frutas. Ahora, la reactividad de estas depende también de su estructura. Mientras un fenol tenga mayor cantidad de grupos oxidrilo, es más baja su reactividad. Dentro de estos mono y polifenoles tenemos a los siguientes, o sea, los sustratos que están presentes en las frutas. Por un lado tenemos ácidos de anillo aromático. Por ejemplo, tenemos al ácido gálico, tenemos al ácido clorogénico, que lo vamos a ver después, y tenemos a los derivados del ácido cinámico y cumárico. Estos ácidos que están aquí, en presencia de oxígeno, se oxidan y ocasionan empardeamiento enzimático. También tenemos a los flavonoides. Dentro de los principales tenemos a las antocianinas, flavonoles y flavononas. Estos flavonoides están presentes, por ejemplo, en las uvas. También tenemos a los taninos. Y este es el famosísimo químico que, bueno, no es famosísimo, sino es famoso porque su presencia y oxidación hace que los plátanos se oscurezcan. ¿Cuál es el causante de este fenómeno? Es la dihidroxifeniletilamina. Y aquí tenemos algunos de ellos. Miren, tenemos al catecol, tenemos al ácido gálico. Miren, el ácido gálico ya tiene un radical carboxilo, 3 radicales hidroxilo. El ácido cafeico, tenemos otra vez el radical carboxilo que le da el carácter ácido. Tenemos un doble enlace y tenemos a 2 radicales oxidrilo. Y finalmente tenemos el ácido clorogénico, que es ya más complejo. Tenemos un radical benceno, el doble enlace, un radical cetona y radicales oxidrilo y radicales hidroxilo, carboxilo. Luego vamos a ver dónde está presente esto, que es famoso también. Ahora vamos a distribuir los alimentos en 2 grupos. Por un lado, aquellos alimentos que tienen presencia de algunas enzimas y por lo tanto se pardean, y otros que carecen de estas enzimas o de estos sustratos y por lo tanto jamás va a haber pardeamiento enzimático. Nos vamos primero por los susceptibles. ¿Quiénes son las frutas o verduras que presentan pardeamiento enzimático? Son todas aquellas que tienen polifenoloxidasas. Lo cierro porque esto es importante. Porque tienen polifenoloxidasas y tienen sustratos abundantes, como los que hemos visto arriba, ya sean ácidos o flavonoides o taninos. ¿Cuáles son estos alimentos que son muy susceptibles? La manzana, la pera, el champiñón, el plátano y los higos y la papa, por supuesto. Entonces, todos estos alimentos, por tener presencia de polifenoloxidasas, son muy susceptibles al pardeamiento enzimático. En cambio, existen alimentos poco o nada susceptibles al pardeamiento enzimático. Y esto es porque carecen de polifenoloxidasas. ¿Quiénes son estos alimentos? Los que tenemos aquí. Principalmente todos los alimentos cítricos y el melón. Ustedes saben que cuando se golpea, por ejemplo, una naranja,
no aparecen manchas, como sí aparecen en otros alimentos, como la manzana, la pera o la palta. Igual el caso del melón. Cuando uno hace un corte de melón, este melón puede durar un tiempo considerable sin que exista un oscurecimiento natural. Sí, también tiene que ver con lo que dice Esther, con el color, ¿no? Por ejemplo, las frutas. Es interesante tu comentario, Esther, porque las frutas que hemos mencionado, como la manzana y la pera, tienen un color blanquecino. Y es más fácil distinguir el pardeamiento que en otras frutas de otro color, como los cítricos. Profesor, Sí. ¿y qué tanto tiene que ver la cantidad de agua de un producto en el parteamiento? ¿También influye? Excelente pregunta. También influye. Recordemos nuestra clase de bioquímica. Porque en el La caso de parte, pepino, en el pepino, por ejemplo, no hay tanto pardeamiento, o bueno, no se ajá, da de manera rápida. sí, se da de manera muy lenta. Pero en estas frutas, bueno, en toda fruta fresca, el contenido de actividad de agua es bien elevado. Entonces, mientras haya más agua libre, hay más posibilidad de que las enzimas puedan viajar por la superficie del alimento, de manera que es más fácil que haya pardeamiento enzimático. En cambio, cuando hay menos actividad de agua, hay menos movilidad de sustratos y enzimas. Por lo tanto, hay menos posibilidad de que haya pardeamiento enzimático. Muy buena tu aportación. Ahora nos concentramos en la polifenoloxidasa. Vamos a ver qué alimentos está presente. Principalmente hay esta enzima reacciona con los flavonoides que están en el cacao y en el té. En estos dos alimentos también tenemos presencia de pardeamiento. Aquí tenemos a los flavonoides presentes en el cacao. ¿Qué es este flavonoide? Es la fisetina. Noten que aquí hay 3 anillos bencénicos y varios radicales oxidrilo, y acá hay un radical éter. También está presente en los camarones y en la papa la tirosina. Y esta es la estructura de la tirosina. Aquí tenemos a la tirosina. En presencia de polifenoloxidasa, la tirosina reacciona a dopa, que es dihidroxifenilalanina, y termina convertida en dopaquinona. Miren, y este es el color que le da, este es el reactivo que le da color oscuro tanto a la papa como a los camarones después de un tiempo, en presencia de oxígeno. Profe, Sí. ¿y por qué cuando lo cocina ahí se vuelve rojito? Cuando hay presencia de calor, la enzima se inactiva y es otro proceso, es distinto. Chévere, profe. Muy bien, te escucho bien bajito, como si estarías lejos, pero está bien. Entonces, mire, en, en el examen podría venir lo siguiente, podría venir una pregunta de correlación, es decir, ponemos en una lista alimentos y en otra lista los sustratos que son susceptibles a pardeamiento enzimático. Entonces, por ejemplo, en un lado podría venir cacao, té, camarones, manzana y pera, y en otro lado flavonoides, tirosina, ácido clorogénico, ácido gálico. Y la pregunta podría ser relacional. En las manzanas, por ejemplo, ¿quién es el causante? Es la hidroxifenilalanina. Y aquí está. En las peras, ¿quién es el causante? Es el ácido clorogénico. Por eso la perita, cuando ustedes la cortan, o es más, la pera tiene la, no sé si decir la tristeza, pero es muy sensible.
¿Han visto en el mercado? No sé, hay gente muy inescrupulosa que le mete la uña a las peras. No sé si han visto ese detalle para ver si su estado de Sí, madurez es sí, sí. óptimo. Ya, entonces, bien sensible. Una perita es muy, muy delicada. Entonces, eh, tanto la pera como la manzana para importación vienen en empaques, Sí, incluso vienen con una especie de telita que evita el contacto entre ellas, porque es muy sensible. Basta que haya un golpe ligero entre ellas o un corte como las uñas, uff, ya se manchó y esta pera pierde calidad. No sé si alguno de ustedes me había comentado que han trabajado en Plaza Vea. Por ejemplo, yo trabajé en Plaza Vea y yo veía diariamente cuántas peras se botaban a la basura porque había gente inescrupulosa que le metía la uña y nadie quería comprar esa pera. Y la pera empezaba a descomponerse y tenía que descartarse. Claro, es una especie de jabas de huevo. Ajá, exacto. Y tiene cobertura como una telita especial en la base y en la superficie. Y en otros casos, otras empresas lo que hacen es llenarlas en bolsitas. Son telas parecidas a las que vienen los celulares o los equipos electrónicos que protegen Sí, la- suavecitos son, suavecitos son. Exacto, exacto, exacto. Sí. Ahora, Ah, y ese profe pero que también lo meten a frigoríficos. justamente, ahorita vamos a llegar. Ahorita llegamos a los frigoríficos. Muy bien, muy bien. Pedro dice que la palta y la chirimoya también se oxidan. Muy bien. Se oxida más la palta. Por ejemplo, corten una palta y se negrea al toque. Al toque se negrea. Es la oxidación en la superficie. Ahora, la chirimoya también es otro alimento muy delicado. Un golpecito y ya empieza la pigmentación en la superficie. Aquí tenemos al famoso ácido clorogénico. Y en los plátanos tenemos a la dihidroxifeniletilamina, que hace que el color oscuro aparezca en la superficie de la cáscara. Entonces, miren, aquí está un plátano de importación, sin ninguna mancha. Digamos que es casi perfecto. Este plátano se puede producir si es que no hubiese ningún golpe, ningún maltrato. Y aquí está la estructura química de la dihidroxifeniletilamina. Aquí está el grupo amino. En los camarones, las manchas negras. Algunos autores le llaman black spot a estas manchitas negras. Aquí está. Habíamos mencionado al inicio que en los camarones y en la papa está la tirosina. La tirosina en presencia de oxígeno y de enzimas se convierte en dopa. Ojo que en el examen podría venir dopa o podría venir dihidroxifenilalanina. Y termina convertida en dopaquinona. Aquí está el oscurecimiento, miren, ¿no? Aquí se ha hecho una especie de experimento. Se ha añadido, en este caso, bisulfito. Y aquí está el camarón natural. Entonces, después de un tiempo, aquí hay un pardeamiento y aquí no. Entonces, este de bisulfito ya lo vamos a ver en un ratito. Profe, ¿tan negro es el camarón? No, este es pardeado, ¿ah? Este ya es con pardeamiento. Ay, En cambio, este es el color natural. ¿y no habría ningún problema en comerlo? O sea, está pardeado, lo meto a mi cocina y lo como, o ya está en estado de No, putrefacción? justamente esa es una muy buena pregunta. Eh, el pardeamiento no tiene ningún efecto nutricional en el ser humano. O sea, igual lo puedes consumir, porque esto es simplemente pigmentación. No ha habido alteración de proteínas o de carbohidratos o de lípidos importantes para la alimentación. Profesor, pero sí cambia sabor Definitivamente. en algunos y algunos para mal. Sí, Por sí, ejemplo, sí, la sí, sí, sí. palta, si Ujú. se oxida mucho y usted lo come así, le cambia el sabor más ácido, como que lo siento, ¿no? Y por tema Claro, estética también no lo como, como que me asusta, ¿no? exacto, exacto. O sea, es como si ya estuviera malogrado, aunque no lo está.
Sí, exacto. O sea, hay cambios a nivel de estético y a nivel de sabor, a nivel organoléptico le tendríamos que llamar. Entonces, por esa razón hay que evitar a toda costa la presencia de pardeamiento. Y justo ahorita vamos a llegar ya a ese tema. Profesor, disculpe. El camarón langosta dice tiene apariencia, ya, pero dice que tiene lo mismo que el plátano, que los plátanos 3,4 de hidroxifin, Ajá. ay, no lo vi. Ah, no. Es lo mismo que tiene el plátano. Claro, hidroxifenilalanina. Ahora, esta gráfica lo que hace es mostrar cómo añadiendo dos aditivos se puede evitar el pardeamiento. Entonces, en el primer caso, ha habido un añadido de bisulfito de sodio al 1,25% de solución, que sería más o menos 12.500 partes por millón. En este caso, las langostas han sido sumergidas en hexametil resorcinol al 0,05%. Miren que es muy, muy bajito. Y esto es el langostino o la langosta sin control, sin aditivo. Entonces noten que quien es más efectivo es el bisulfito. Aquí no hay ningún cambio en el color. Aquí hay un cambio ligero y aquí definitivamente es pardeado totalmente. Por esta razón, el bisulfito es un aditivo muy importante utilizado en la conservación del color de algunos alimentos. Vamos a Profe, ver ya pero más adelante. una En- consulta. sí, A mí mis compañeros de industria le estaban enseñando, bueno, que el bisulfito de sodio le echan a las papas, eso, ¿no? Para que no se negren y cuando le hacen las correcto. papas rápidas, pero dicen Sí. que produce cáncer, ¿qué tan cierto es eso? Ah, en concentraciones altas es perjudicial para la salud. Sí, es perjudicial. Ustedes habrán visto, por ejemplo, hay pollerías que tienen tanques, esos bidones enormes, no, no son bidones, son baldes gigantes y que tienen papa cortada, papa rallada. Entonces, para evitar el pardeamiento, se le añade bisulfito en algunos casos. Pero el bisulfito tiene que ser muy bajo, porque si se eleva la concentración, ya es potencialmente dañino para el ser humano. Ahora, Esther escribe en el chat algo bien interesante. Algunos le echan vinagre, y es correcto. También cuando se añade vinagre o limón, se evita el pardeamiento. El problema con el vinagre y con el limón es que le da un saborcito ácido que no se retira fácilmente. Entonces, esa es la contrapartida. Aceite de oliva, profe. Aceite de oliva. Sí, porque tiene antioxidantes. Es menos potente que el ácido cítrico. El detalle, Por ejemplo, en la cebolla, profe, yo uso agua con sal. Fresquito se mantiene. sí, porque esa es salmuera. Le quita el picor, le quita el picor. Sí, lo que produce con la salmuera es retirar el agua libre e introducirse como una especie de conservante natural. El problema con estos aditivos es que tiene que añadirse un aditivo al alimento que sea, que no tenga sabor. Entonces, tanto el vinagre como el limón, que sí son muy eficaces, su problema es que le añade cierto sabor no propio del alimento. Por esa razón no se utiliza mucho. En cambio, el bisulfito, ¿por qué es excelente? Porque no tiene sabor. Tú pruebas, por ejemplo, una papa con bisulfito y no pasa nada, ni te das cuenta. Bicarbonato de sodio no es tan utilizado. O sea, sí podría funcionar, pero no es tan recomendado. Justamente ahorita vamos a ver la lista de aditivos que se añaden a los alimentos y que previenen el pardeamiento enzimático. Aquí está el catecol, que también se convierte en benzoquinona. Y aquí está la famosa palta, ¿ve? Entonces, miren cómo es el proceso de oxidación en función al tiempo. Este es el color natural, ni bien ha habido el corte, y a las 12 horas, miren la tonalidad que tiene la palta en función Ah, al profe, tengo tiempo. una pregunta con eso. Sí. A veces las paltas así están fresquitas, todas las abres y a veces
en ciertos puntos se ponen de color anaranjado. Ajá. ¿A ¿Ya? eso qué se debe? ¿Es un pardeamiento? ¿Se está pudriendo aunque no se Ya, ese vea? es, ¿A qué se debe? a ver, hay que Porque hacer una entendieron. especie de discriminación. Si no hay ningún golpe exterior y la coloración es interna, ya es una especie de, o bien puede ser infestación de hongos, o bien un defecto propio del vegetal. Pero no es pardeamiento, no es pardeamiento. El pardeamiento se da o bien cuando hay golpe o cuando hay cortes y hay presencia de oxígeno. Entonces, profe, pero ¿usted nunca le ha tocado en su vida ese tipo de faltas? Porque, o sea, no es que normalmente se dé, ¿no? Pero a veces Sí, toca. sí, sí, sí. Y se la... Bueno, nunca he visto de un color anaranjado, no, no, todavía no me ha tocado. Salen puntitos Pero, anaranjados, así, y a veces Sí, una manchita es por la cáscara, sale. Como medio rojizo, pero, medio... Sí, medio rojizo anaranjado es, profe. Qué pero raro ¿qué que no lo... Ya, palta es, sabes? Porque la que vemos acá es la palta fuerte, depende de otro tipo de Palta palta. fuerte, ¿ves? En la palta fuerte se muestra. No creo, la Por la parte pepa, fuerte no Nunca me fijé tiene en qué las tipo de palta raícitas. era, profe, pero no sé si es dañino ingerir Sí, eso o sí no. tiene, pero no venden esa palta porque la gente no compra por ese color. ah, Pero sí hay paltas así con esas manchitas, pero no lo venden porque la gente no lo compra. Porque dice que está quemada o algo así. mm, claro. Es que la gente se deja guiar mucho por los ojos a la hora de los alimentos. Y es triste Profe, porque hay alimentos muy buenos y son choteados, ¿no? y entonces sería, no sé, malo no ingerir, o sea, no es que sea malo, sino sería un poco tonto no ingerir esa palta con ese perdeamiento, o es que todavía no se sabe si es malo o bueno eso. Hay casos de alimentos no tan conocidos que es mejor no consumirlos hasta no saber qué toxinas podrían contener. Como no son conocidos, no sabemos qué puede tener. Entonces es Pro- preferible no consumirlos. Profesor, por lo que veo de las manchitas anaranjadas que dice mi compañero, es de la misma pepa, Oh, porque se ya, forman los contornos donde está la pepa, ahí se hace esa ya. manchita, pero no es mismo del contenido de la palta. Por lo que, Ah, bueno, claro, he visto ahorita imagen que ahora que están hablando y es parte, se ve más que todo el contorno de la pepa. claro, claro, claro. Entonces ya es distinto, o sea, ya es otro proceso químico. Pero no, o sea, bueno, yo no lo he visto tanto, ¿no? Pero, ah, quizás sea eh, propio efecto de la maduración de la fruta, presencia de algunos microorganismos, o simplemente sean pigmentos naturales de la pepa, ¿no? Pueden ser varias opciones. Pero en todo caso, esta coloración no es pardeamiento enzimático y muy probablemente esa coloración tampoco sea perjudicial para el ser humano. Profesor, hablando de pardeamiento, ¿solamente se da esa coloración oscura o hay otro tipo de pardeamiento? Muy buena pregunta. Hay desde coloraciones marrones, hay coloraciones cafés y hay coloraciones negras. Hay varios tipos de coloraciones y eso va a depender de los sustratos que estén presentes en la corteza y también depende del tiempo de exposición al oxígeno. Ya, pues muy bien. Hasta aquí hemos visto, hasta este momento, ustedes ya han cumplido el primer logro de aprendizaje. Es decir, ya podemos definir qué es el pardeamiento enzimático, podemos decir cuáles son los posibles sustratos, cuáles son los posibles productos y cuáles son las condiciones mínimas que se necesita para el pardeamiento enzimático. Entonces vamos a hacer un resumen antes de pasar a cómo evitar el pardeamiento enzimático. ¿Qué es el pardeamiento enzimático? Es una reacción de oxidación catalizada por enzimas. ¿Qué condiciones se necesitan? Como mínimo dos, que haya presencia de sustratos, que fundamentalmente son los fenoles, y la presencia de oxígeno. Mientras tengamos oxígeno, sustratos y las enzimas, ya va a haber, pardeamiento enzimático. ¿Cuáles son los sustratos más comunes en el pardeamiento enzimático? Las quinonas. Ahora pasamos a cómo evitar el pardeamiento enzimático. Ya habíamos hablado, o alguno de sus compañeros mencionó, que se puede, por un lado,
quitar el oxígeno y eliminamos el pardeamiento enzimático y es muy correcto. Otro de sus compañeros mencionó que podemos inactivar enzimas. También es correcto. Pero la industria de alimentos ha sido muy creativa y ha creado otros métodos más aparte de los ya mencionados. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Profesor, ¿sería bueno o Eje- correcto decir que también ocurre por ionización o intercambio de iones? Mm, ah, sí podría ser. Claro, porque una reacción de oxidación es el intercambio de iones. Sí, sí, sí podría ser. Pero habría que especificar qué iones. Recuerda la reacción química que vimos al inicio, en la que tenemos al fenol con su grupo hidroxilo, en la primera etapa. Luego pasa al difenol con dos oxidrilos y luego se eliminan los hidrógenos o los iones hidrógeno y salen en forma de agua. Si se refiere los iones, sí, está muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son esos métodos. Primero y fundamentalmente hay que evitar el contacto de oxígeno con la superficie. Ya eso ya lo habían mencionado ustedes. Entonces, ¿cómo se controla el oxígeno en presencia de frutas y de algunas hortalizas? Primero, se han creado empaques con atmósferas modificadas para exclusión de oxígeno. ¿Se entiende qué significa esta viñeta? O sea, ¿qué son las atmósferas modificadas? Con huequitos, profesor. Eh, O- no, si fuera huequitos, más bien ingresaría el oxígeno. Se le quitan el oxígeno. No entra ni sale. Calóricas. o- Claro, o- no debería entrar el o oxígeno. empacarlo. Comprimidas sin oxígeno. Sí, por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo, no ¿Al está tan vacío? exacto. Exacto, muy bien. La presencia de vacío, cuando uno empaqueta un alimento en el vacío, se elimina la presencia de oxígeno y de esa manera se puede mantener por más tiempo sin que haya presencia de pardeamiento. Profesor, he O visto en más otro en caso, carnes. también se hace en carnes. El problema es que en carnes no existe ese pardeamiento. En carnes existe el pardeamiento no enzimático, pero ese es otro proceso. Es totalmente distinto. Eh, entonces vamos a colocar aquí que una de las formas para eliminar el oxígeno es el vacío, o sea, el envase al vacío. Otro mecanismo que se existe para la exclusión de oxígeno es un recipiente normal, pero se le cambia el oxígeno por otro gas, por ejemplo el CO2. Entonces se llena de otro gas y se excluye el oxígeno y se mantiene el, el alimento sin pardeamiento. El problema es que este tipo de tecnologías es muy cara y no conviene tanto a los productores. Eso hay en WOM, profesor. Oh, mira, te das cuenta. ¿Cuánto está el envase con este tipo de atmósfera modificada? 12 soles, 14 soles. Ah, eso no, pues demasiado. Está un poquito Dem- más, ¿no? Viene sí, sí, poquito. sí, sí, sí. Claro, es por la tecnología que se necesita para hacer esto. Pero sí, existen este tipo de productos en el mercado. Otra forma de controlar el oxígeno es sumergir las frutas después del pelado y del corte en agua ligeramente salada. Y alguno de sus compañeros había hablado hace un ratito de no sé qué producto. Agua salada o en una solución de sacarosa o en una solución de glucosa. Estas soluciones limitan la entrada de oxígeno al tejido vegetal. Es decir, se hace un corte, o sea, estamos preparando nuestro alimento. eh, para evitar que se oxide, se sumerge en agua. No en agua simple, sino se puede echar un poco de sal, un poco de azúcar o glucosa, que es menos dulce, y de esa manera se evita el contacto del
alimento con el oxígeno. Esto, por ejemplo, es lo que hacen varias pollerías. Tienen sus papas bien cortadas y no pueden permitirse que estas papas se oscurezcan, porque si no, tendría mal aspecto. Lo que hacen es sumergirlas en agua. El problema con estas pollerías es que tienen papas ya pues, una semana, 5 días, 4 días, ahí sumergidas en agua. Pero Profesor, también ellos han cambiado, también usan esas papas precocidas. ajá, Ya, sí, algunas ya ya están. pues ya evitan todo esto, ¿no? Claro, ahora, estas papas precocidas también son, digamos así, en términos tecnológicos, mucho mejor. Te ahorra espacio, te ahorra el peligro del pardeamiento, etcétera, etcétera. Profe, aparte que lo congelan para que mantenga el aspecto crocante. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a hablar de congelación. Profe, Sí. cuando lo dejan así, qué sé yo, con sacarosa o con sal el agua, la papa remojando, no bota su almidón y pierde, qué sé yo, textura o algo. No bota. No hay reacción de almidón con la sacarosa. Lo único que podría haber en el caso de la sacarosa es que el tejido vegetal pueda absorber por, déjame recordar el nombre químico de este fenómeno. Por ósmosis puede haber ingreso de sacarosa, pero no puede haber salida de almidón. ¿Por qué? Porque la sacarosa es un disacárido pequeñito, en cambio el almidón es tremendo, son cadenas, entonces no sale el almidón, pero sí ingresa sacarosa. Entonces, Chévere. el, digamos así, el defecto de esta tecnología es que al final tu papa va a terminar un poquito dulce. Ese sería el defecto de añadirle sacarosa. Ahora, si vas a utilizarla para algo, Frutas. claro, ¿no? Para frutas, excelente, ¿no? Le metes glucosa y ya está, no hay problema. En cambio, para las papas, le puedes añadir un poco de sal o como mencionó una de sus compañeras hace un momento, se puede añadir vinagre o limón. Vinagre es un poco más, más barato, más resistente al tiempo y que tiene un poquito menos de efecto organoléptico al final en el alimento. Profe, depende de dónde vivas también, porque cuando yo un tiempo estuve en Bolivia, la gente le echaba ¿Ya? vinagre, no usaban limón, para nada usaban limón, usaban vinagre bastante. Y bueno, yo estoy acostumbrado a utilizar limón, pues, Ya, cada vez un correcto. poquito. Ahora, ¿por qué? Mira, la ósmosis es un fenómeno que está relacionado con la presión. Entonces, en Lima, por ejemplo, la ósmosis se hace más rápida. ¿Por qué? Porque hay más presión atmosférica. En cambio, en Bolivia, como en general en todos los Andes, la presión no es tan fuerte. Entonces, los fenómenos de ósmosis es más lento y no hay tanto intercambio de moléculas a nivel de tejido vegetal. Entonces, ahí normal, ¿no? Igual se hace en la sierra, en Huancayo, en Cusco, Huancavelica, etcétera. Es más lenta el proceso de ósmosis. Profesor, Sí. ¿qué tan qué tan bueno es el método de desinfección de verduras con vinagre? ¿Es mejor que con el Clorox? No, de lejos no. El cloro es mejor. A nivel biológico es mucho mejor el cloro. En la dilución correcta es muchísimo mejor. Yo lo digo porque hay gente que es mm, es alérgica al cloro, al sabor, al olor. Mm, ya. Es que la concentración de cloro que se añade al líquido para hacer dietas vegetales es bajísima. Es muy baja. O sea, no debería Por jamás. litro es gotas nomás. Claro, son gotas por litro, ¿ah? O sea, poquísimo. No se siente, pues. No se debería sentir jamás. Si tú has sentido alguna vez ese olor o el sabor del cloro en una verdura es porque ya se les pasó la mano y no han sabido controlar y no ha habido ni siquiera enjuague. Ese es peligrosísimo. Van a terminar como Donald Trump. Profesor, pero los catadores sí sienten tienen esa sensibilidad al sabor.
Sí, el catador sí se da cuenta. Mm, pero, ojo, el catador distingue, a ver, ¿cómo te menciono esto? Por ejemplo, en tecnología de confites se hace una prueba de catación para ver si tú puedes distinguir la fructosa de la glucosa. Entonces, las lenguas normales, la mía, por ejemplo, la lengua de los mortales, no logra distinguir quién es fructosa y quién es glucosa. No logramos. Pero hay otras personas que ya por genética misma, al toque dicen, este es así, este es fructosa y este es glucosa. Entonces, el catador sabe discriminar entre sabor y sabor. Ahora, hay tipos de catadores. Hay catadores de, digamos así, de lengua, no se me ocurre otro nombre más bonito, y hay catadores de olfato. Los catadores de olfato, por ejemplo, trabajan en esto de los en cafés, para ver tipos de Sí. café, tipos de fermentación de café, tipos de tostado de café y tipos de aditivos que se le ponen a la fermentación del café. En cambio, estos que trabajan en la fermentación y que huelen, no pueden distinguir con su lengua y viceversa. Los que trabajan con lengua, que generalmente son también para vinos, tienen otro tipo de habilidad. Pero ellos no podrían distinguir también la presencia de trazas de cloro en alimentos, porque su lengua está capacitada para distinguir ciertos tipos de sabores y olores. Ya, profe. Ahora sí, Ya, entonces profe. miren, primera método para evitar el parlamento enzimático, que no haya oxígeno. Eliminamos el oxígeno, genial. Segunda es el frío. Ahora sí hablamos del frío. ¿Por qué el frío? Cuando hay temperaturas bajas, se disminuye la actividad enzimática. Por esa razón, hace un ratito alguien de ustedes mencionó que, no recuerdo, pero mencionó los frigoríficos, ya recuerdo. Entonces, por ejemplo, las peras y las manzanas, antes de expenderse, se conservan en estos frigoríficos. Las temperaturas bajas, cercanas a la congelación, frenan la acción de la enzima. Por eso generalmente se colocan frutas dentro del congelador. Lo que podrían hacer es una prueba bien fácil. Ponen una fruta, una manzana cortada al medio ambiente y la otra mitad de la fruta dentro de la refri. Incluso podrían extender el experimento de forma más interesante. Cortan una manzana en 4 partes. Parte 1 lo dejan al medio ambiente. Parte 2 lo colocan en la base de la refrigeradora. La parte 3 en la superficie de la refrigeradora y la parte 4 en la congeladora. Y van a ver los distintos tipos de coloración que tiene la manzana. Es interesante, porque en una refrigeradora la temperatura no es homogénea, sino es variable en función a la altura. Mientras más bajo esté un alimento en la refrigeradora, tiene más frío, porque el aire frío es más pesado que el aire caliente. Podrían hacer ese experimento. Ya, o bien bajamos la temperatura cercano a la congelación o incrementamos la temperatura. ¿Cómo se incrementa la temperatura? Haciendo un tratamiento térmico de 70 a 90 grados Celsius. Y este es un fenómeno que también se llama escaldados. Hay un comentario de Esther que ahorita lo voy a leer que está interesante. Ya, en casos en los que no se dañe el alimento, existe la posibilidad de aumentar la temperatura para desnaturalizar el polifenol mediante aplicación de vapor. Es decir, si no se va a hacer cortes, se puede añadir vapor por un determinado tiempo y se desnaturaliza la polifenol oxidasa. Este fenómeno también se conoce como escaldado, ya sea con vapor o un breve tiempo en agua a 70 grados Celsius. Y viene. Exacto. Pero breve tiempo, así no el tejido del alimento se empieza a descomponer. Metes y sacas, no, profesor, metes y sacas. Exacto, pones, un ratito esperas y ya salió. O sea, mientras más alta sea la temperatura, menos tiempo de permanencia. Más baja temperatura, más tiempo de permanencia. Es más o menos parecido a la pasteurización. Alta temperatura, poco tiempo.
Ahora dice, dejé media manzana en la refri por 2 días. Su color no ha cambiado mucho. Excelente. Pero sí su textura, se ha arrugado. Lo que ha pasado es que el agua libre se ha escapado de la manzana y por eso se arruga. O sea, siempre que vemos arrugas en una fruta es porque el agua disponible ya se perdió. Entonces, es lo que ha pasado en el caso de la manzana en la refri. Otros métodos para evitar es este de aquí, que también ya habían mencionado alguien de ustedes cuando habló del vinagre. Hay que reducir el pH. Entonces, el pH de la enzima es óptimo entre 5 y 6, miren, ¿no? Y aquí recuerden lo que les hablé de la enzima amilasa en la boca y la enzima amilasa en el estómago. Entonces, recuerden eso. A partir de ese punto, se retarda el proceso de la enzima, llegando como consecuencia a la desnaturalización de la enzima. Por esa razón, cuando usamos limón, por ejemplo, o vinagre, que son alimentos, que son aditivos ácidos, con un pH menor a 3, la enzima se inactiva. Entonces ya no se da el oscurecimiento característico de las frutas. Entonces, ¿qué aditivos utiliza la industria de alimentos? La presencia de ácidos. Ácidos de consumo Ácido cítrico. alimentario. Ojo, ácidos de utilización alimentaria. Por ejemplo, ácido tartárico, el ácido cítrico, el málico, fosfórico y ascórbico. Ahora, ¿qué hacen estos ácidos como aditivos en las frutas? Son reductores y convierten las quinonas en sus respectivos difenoles. O sea, al principio tenemos difenoles que se convierten en quinonas, pero cuando añadimos estos ácidos, las quinonas se vuelven en difenoles. Este es importantísimo porque estos ácidos secuestran el cobre. Y ahora, ¿por qué es importante el cobre? Porque el cobre es un componente esencial de la fenoloxidasa. Vamos a hacer una especie de pregunta libre. ¿Qué es el centro activo? ¿No era donde entraba el sustrato, creo? Por encima, algo así. Ya, correcto. Ahí es donde ocurría la acción Muy catalítica, bien, creo, ¿no? exacto. Es el lugar espacial de la enzima donde ocurre la reacción catalítica. Entonces, la fenoloxidasa, para que sea eficaz en su acción catalítica, necesita cobre. Ahora, ¿qué hacen estos ácidos de aquí? Secuestran este cobre. Por lo tanto, al secuestrar el cobre, ya no hay efecto de la fenoloxidasa. Finalmente, estos ácidos también bajan el pH. Entonces, por esa razón, todos estos de aquí son muy utilizados en la industria de los alimentos para evitar el embarre. Y ahí está lo que dijo una de sus compañeros. Y comparar una manzana simple, cortada, claro, con una recubierta en vinagre, que es el ácido acético. Lo malo del ácido acético es su sabor, tiene un sabor horrible. Profe, una pregunta. Y en por ejemplo, los duraznos, conserva de durazno, eso ya están cortados y pelados. Muy En todo bien. caso, en ahí, ¿qué se utiliza? Porque creo que ahí lo meten en latas lleno de agua con azúcar o algo así, ¿no? Sí, se llama almíbar. Y yo, muy bien, muy buena tu pregunta. Mira, en el caso de las conservas de durazno, se dan estos procesos. Primero, a ver, vamos a retroceder hasta aquí. Primero, el agua con azúcar, que es almíbar, es un limitante que está aquí. Solución de azúcar, almíbar, controla la presencia de oxígeno. Luego, en las latas no hay oxígeno, ya hay una atmósfera modificada. En segundo lugar, los duraznos antes de ser pelados han pasado por un proceso de escaldado, de manera que las enzimas ya están inactivadas. Y en tercer lugar, tú habrás notado que al consumir
conservas tienen un sabor un poquito ácido. Es porque el pH le han bajado con algunos aditivos. Entonces, mediante estos tres mecanismos se evita que el durazno se oscurezca y más bien tenga ese color amarillo característico del durazno en conserva. Ese sabor ácido, profesor, más se distingue en las conservas de piña, porque, bueno, yo como bastantes conservas, me gusta comer, Ujú. y en las piñas sí es un poco ácido, ácido. Claro, la piña ya es muy ácido, ya es muy bajo, su pH es muy bajo. En el durazno también, pero es menos, o sea, es menos notorio. Pero sí, si tú notas bien, o sea, pones a tu paladar a prueba, notas que es ácido, pero es bajito, ¿no? Es bajito, no es tan fuerte. Profesor, disculpe, pero ¿y las conservas también no pasan por un proceso de cocción? Claro, claro. Ojo, ¿ah? Primero, las conservas pasan por un escaldado para ser peladas. Primero pasan por vapor. Luego, son peladas y después pasan por el proceso de cocción en marmitas. Entonces, todos esos procesos evitan que haya oscurecimiento de la fruta. O sea, el oscurecimiento se podría dar la etapa entre el pelado y la cocción. Ahí se puede dar el oscurecimiento. Entonces, se evita por todos estos mecanismos que se dé este pardeamiento. Ahora, Esther dice, ¿por qué no se oxida esa lata con el durazno? Es que las latas para conserva tienen dentro una especie de barniz que impide la presencia de oxidación cuando está cerrada. Una vez que está abierta, el oxígeno del medio ambiente y la humedad hacen que ese barniz no resista y se oxida. Por eso cuando tú tienes tu lata de leche, por ejemplo, o tu lata Medio de cerdo. amarillito es, medio amarillito es. Claro, muy bien. Ese es el barniz de uso alimentario antioxidante. Si no, pues las latas se oxidarían. Muy bien. Y finalmente, vamos a pasar a consecuencias en la industria. Entonces, ¿qué consecuencias hay en la industria alimentaria? Primero, desgraciadamente, que por ejemplo, una fruta pardeada pierde calidad. Y al perder calidad, pierde valor comercial. Eso es lo triste. Por ejemplo, yo en Plaza Vea veía cómo se botaba plátanos así, miren, de este tipo ya, de este tipo se botaban al día. Frutas que eran consumibles, perfectamente consumibles, se botaban. Aquí tenemos Profesor, un, yo trabajé en un restaurante, pues, y siempre usaban palta. ¿ya? Y la palta, y sinceramente, al día se desperdiciaba 15 a 10 kilos de palta al diario, por el simple ¡Hala! hecho que tiene una manchita negra nomás. Y yo Ay, miraba, pues, Dios. cómo botaban sin asco, botaban 10 a 15 kilos de palta. Y Ya, buena, pues, yo me lo comía normalazo, pero como es un restaurante así, ficho, y entonces, claro. ¿no? Como que caro, y Pucha. más que tenga una manchita, ya lo botan nomás. Sí, de verdad es triste. A ver, más tarde, espero no olvidarme, hay en Instagram, hay un grupo de sociología que habla de estos temas también y menciona la relación de la ética con la industria de los alimentos. Entonces, si lo que tú mencionas de la palta es un caso que nos escandaliza a muchos, en otros países el desperdicio de alimentos es eh, escandaloso, porque se desechan al día toneladas y toneladas de alimentos que son consumibles, pero como tienen ciertos defectos, ya sea en color o en olor, se descartan. Entonces eso ya es ¿cómo decirlo? Eh, es una dimensión ética que no está muy tocada en estos temas de bioquímica, pero debería haber un espacio para poder reflexionar cómo es que mientras que en algunos lugares la gente no tiene agua potable, no tiene acceso a proteínas, por ejemplo en la selva, hay lugares en los que los niños solo comen yuca, plátano y con las justas arroz, con las justas, porque ni para pescado tienen dinero. Y en cambio, hay otros lugares en los que al día se desperdician toneladas, bueno, no exageremos, pero se desperdician muchos kilos de carne, de frutas, de lípidos.
por este caso de la pandemia, por ejemplo, ha habido granjas que han tenido que botar toneladas de leche al desagüe, simplemente porque no podían transportarlas o porque no tenían los mecanismos Los para huevitos de llevar. codorniz, profe, que salió en la tele. Oh, esa es otra desgracia, es peor ya. Realmente estaba Es- que regalaba el señor porque se sí, sí, malograban. sí, sí, y se malogra. Y mira, hablando de los huevitos de codorniz, ahí es otro el problema, porque las granjas de codornices son peores que las granjas de pollos. Y ya habíamos hablado de granjas de pollos. Entonces, terrible. Este mundo de los alimentos tiene aspectos así medios eh, antiéticos, ¿no? Medio monstruosos. Entonces, para seguir con nuestro tema, cada vez que vean una manzana masticada y negrita, vean quinonas, por favor. Ahí están los culpables. Una de las grandes desventajas es en la agroindustria, como ya habíamos visto. Estas son las pérdidas, pues, pérdidas económicas. Ahora, pero vamos a ver pardeamiento deseable. O sea, no todo es malo en el pardeamiento. Si bien es cierto que hay pardeamiento negativo, también hay pardeamiento positivo. ¿Y cómo funciona esto? En el caso del oscurecimiento del chocolate, del té, del café y algunas uvas y dátiles. Y entonces nos vamos a concentrar en el café y en el cacao. Por ejemplo, en el té negro fermentado hay una oxidación de polifenoles que se transforman en catequinas. Ojo, estamos ya viendo a otro tipo de productos. En la fermentación, las catequinas son oxidadas a sus correspondientes oquinonas, las cuales se oxidan y producen teflavinas. Ojo, ojo con esos nombrecitos. Las teflavinas tienen un color amarillo y cuando se oxidan, producen las tearrubiginas, otro nombrecito, que posee una fuerte coloración marrón oscura, lo cual hace responsable del color típico del té negro. Entonces, este efecto de pardeamiento es deseable y necesario para la industria. Entonces, aquí vemos en síntesis todo el camino. Tenemos monofenoles, en el caso del té, se oxida con la polifenol oxidasa a catequinas, sigue la oxidación a oquinonas, se producen teafablinas, teaflavinas, se oxidan y tenemos las terrubiginas, que son las responsables del colorcito marrón del té negro. Es el color oscuro. Entonces, este sería un ejemplo de cómo el pardeamiento enzimático en presencia de oxígeno y polifenol oxidasas es necesario para ciertos alimentos. Muy bien, y ahí terminamos nuestra parte de hoy. Entonces, para resumir, volvamos a nuestra diapositiva inicial y hagamos un repaso. Ya teníamos como objetivo dos metas, dos logros. Primero teníamos que definir el pardeamiento enzimático. Entonces, recordemos que el pardeamiento enzimático es una reacción de oxidación catalizada por la presencia de enzimas. ¿Cuáles son los sustratos? Fundamentalmente fenoles y polifenoles. Y hemos visto varios de esos ejemplos. ¿Cuáles son los productos? Fundamentalmente las quinonas. Ya, claro, hay otros tipos de productos que reaccionan, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones para su aparición? Necesitamos mínimamente de dos, presencia de oxígeno y presencia de enzimas. ¿Cuáles son las consecuencias del pardeamiento enzimático en la industria de alimentos? Dos, consecuencias negativas y consecuencias positivas. En el caso de las consecuencias negativas, tenemos pues, la presencia de pérdida de calidad, pérdidas económicas, aspectos éticos, etcétera, etcétera. Y en el caso de las consecuencias positivas, tenemos el caso del café, que desde los monofenoles tenemos las tearrubiginas, que son los responsables del colorcito marrón.
estos alimentos. Muy bien, hasta aquí estaría nuestra sesión de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla en los minutos que nos quedan. Y en caso de que no, nos estaríamos viendo en la tarde. Vamos a ver. Hoy día tenemos algo interesante. Va a haber una práctica que yo quiero hacerla corta porque quiero preparar los materiales para el día miércoles, vamos a tener dos exámenes. Uno de bromatología y uno de bioquímica. Preparándolos para su examen de la siguiente semana. La siguiente semana son los exámenes parciales y quiero que más o menos estén familiarizados con el Moodle y con el examen del Moodle. Ya no va a ser por formularios. Así que les voy a preparar las preguntas tipo, un banco de preguntas para que estén listos del examen que se viene la siguiente semana. Profe, los Profesor, videos no no se se lo escucho olviden. muy bien, disculpe. ¿Puede repetir? No lo escuché muy bien. Ya, Profe, los videos no se brevemente. olviden. Sí. Ok. Ahorita lo voy a colgar. Saludos a Les papá, ¿no? decía que en la tarde va a haber una práctica muy sencilla, que no les va a quitar tiempo, porque voy a preparar los exámenes que vamos a tomar el miércoles. Unos exámenes parecidos a los que va a ser el examen parcial del día de la siguiente semana. Entonces, lo que no quiero es que se confíen, sino que puedan estudiar y repasar. Mis exámenes no son, procuraré que no sean ambiguos, sino que sean con respuestas claras y no va a ser tan sencillo. Entonces, lo que van a tener que hacer es repasar las diapositivas que se les ha enviado, hagan sus resúmenes y listo. Entonces, en el caso de bioquímica va a ser solo de diapositivas. En el caso de bromatología vamos a hacer las lecturas del libro y las diapositivas. Entonces, va a venir de dos fuentes para bromatología. Es igual lo repetiré el día miércoles que tengamos esta clase en la tarde. ¿De Profesor, qué disculpe. parte del libro, profesor? ¿De qué capítulos? Yo lo voy a indicar. El capítulo que hemos leído es el de hortalizas. Desde ese, y hemos leído también el introductorio, que es el 1, si no me equivoco. Pero igual lo voy a mencionar para que Profesor, vayan Gracias. profesor, entonces la otra semana, lunes y miércoles, tenemos exámenes. lunes y miércoles tenemos exámenes, correcto. Así que vayan estudiando. No se les va a dejar tareas esta semana para que vayan concentrándose en el estudio. Profesor, ¿y Señor, la próxima disculpe, semana una solamente va a ser consulta. Usted clases? dice que en la tarde. A ver, escuché dos voces. One by one, uno por uno. Ya, profe, le preguntaba si la otra semana solamente va a ser examen o Ya. también va a haber clase. Hasta lo que nos han indicado ayer en la capacitación es solo exámenes. Profesor, disculpe, con respecto a las prácticas que nosotros hacemos de bioquímica de los alimentos, ¿va a entrar también o solamente es de las diapositivas y de nada más? Solo es, a ver, esa es una buena pregunta. Déjame coordinar con el otro docente, con el Magister Dante, porque si yo voy a incluir, en el caso de bromatología sí van a entrar los dos. En el caso de bioquímica, probablemente no, porque no sé qué temas ha tocado él en sus prácticas. Sería nada más, profe. La práctica no he hecho mucho. Por Claro, eso, profe, solo sus diapositivas. Sí, yo diapositiva estoy más que pensando esté en corto. bioquímica, solo tomar el tema de diapositivas, ¿no? Porque va a ser un poco confuso Sí, evaluar profe, con dos sí. criterios. En bromatología no, en bromatología sí es teoría y práctica, ahí sí va a ser de los dos. Sí, profesor, sería bueno. Profesor, disculpe, ahora sí, una consulta. Usted dice que en la tarde va a dar como que un repaso o algo así, es lo que estoy entendiendo. Pero en el caso de los que somos del grupo B, el profesor prácticamente hace otra cosa, ¿no? O sea, diferente a lo que usted hace en la práctica con los chicos del grupo B, con los que hacen del grupo A. Y en mi caso yo no llevo bromatología con usted. No sé si vaya a hacer algún tema que sea, no sé, junto o algo así, en la cual yo no voy a poder de repente, entonces, dar bien mi examen el día lunes. Ya, no. Justamente es eso, profesor, porque lo que pasa es que en cuestión de práctica los dos están diferentes. Entonces sí, sugeriría que no puede entrar a práctica, pero bueno, eso depende de ustedes, ¿no?
Ujú. En realidad, sí, nuestra enseñanza no es tanta como la que usted está dando al grupo A. Ya, mira, me explico mejor. Teoría. Es, en la tarde es la práctica normal, o sea, tenemos un trabajo con el grupo A, o sea, con el grupo de la tarde. Nada que perjudique al grupo que lleva los días jueves, creo. Entonces les decía que va a ser una práctica, o sea, un trabajo sencillo, de manera que yo voy a estar preparando los exámenes para el miércoles que van a dar ustedes. Entonces, nadie va a perder hoy día. Y el tema del examen de bioquímica solo va a ser de las diapositivas, de manera que el otro grupo que está haciendo quizás otros temas en la hora de práctica no se vea perjudicado. Entonces, solo va a ser lo que llevamos todos juntos lo evaluamos. Porque yo recuerdo, profesor, que usted dijo hace no sé cuántas clases que nos iba a dar como un repaso antes del examen. ¿Y en qué Sí, momento va a ser ese justamente repaso? eso va a ser el miércoles en la tarde. Ese Ya, día profesor, miércoles va a ser ese pero repaso. miércoles va a haber como un horario especial. Yo no llevo bromatología con los chicos, solamente Ah, llevo ah, bioquímica. es que mira, hija, no podría hacer un repaso con los de bioquímica porque ellos también tienen otro horario. Entonces, lo que se puede hacer en tu caso es que veas el video que se va a grabar el miércoles y en función a eso puedas prepararte. Disculpe, profesor, el miércoles, ¿a qué hora va a ser su clase para yo poder de repente pedir el link y entrar? En la tercera hora. Mira, terminamos la parte teórica, que es la primera y segunda, más o menos a eso de a ver, empezamos 1:50, 2:40, 3:30, más o menos ya estamos empezando el repaso y ya les estoy dejando los exámenes. Ya, profe, entonces no hay ningún problema si entro al link de esa clase, ¿no? No, normal, no, mis clases son libres, entra normal, no hay problema. Todo se graba además. Ya, profesor, gracias. Sí, no, sí, no hay problema. La idea, a ver chicos, los exámenes parciales siempre han sido una especie de tortura para ustedes, y para mí también. Pero no debería ser así. Ya, o sea, no debería ser así. La educación tiene que cambiar. Los exámenes simplemente tienen la función de ver cuánto hemos aprendido. ¿Ya? Pero los Claro. profesores a veces, no sé si tendrán el trauma que ellos han recibido en su educación, pero no entiendo por qué tiene que ser tan horroroso esta semana. Más bien debe ser, miren, si he aprendido, bacán, ¿no? O sea, demuestro cuánto he aprendido. Entonces, yo quiero que este examen sea así. Pero eso no significa que va a ser fácil, ¿ya? Lo que necesitan es leer y retener conceptos, nada más. Entonces, por eso el miércoles vamos a aprovechar en ese espacio que tenemos en la tarde para eh, practicar, recordar conceptos, hacer un repaso y dar un examen parecido al parcial. Muy bien, entonces, no habiendo más preguntas y yo teniendo la garganta irritada, daremos por concluida esta sesión. Nos vemos en la tarde con el grupo que nos toca y con el más el miércoles a la 1:50. Ya, profesor, hasta luego. Muy bien, Ya, cuídense. profesor. Profe,